Bien, estimados alumnos, nos encontramos nuevamente en una clase de variable aleatoria, ¿sí? Específicamente hoy estudiaremos lo que tenga que ver con los estadísticos. Estadísticos pero de población, ¿cierto? Y para ser más preciso, vamos a concentrarnos en la esperanza matemática o valor esperado. Recuerden que los temas que hemos estado estudiando son los que aparecen ahí en pantalla. Muy importante para entender la esperanza matemática, entender la variable aleatoria y la función de probabilidad y por supuesto sus distintas representaciones como tablas, gráficos o fórmulas. Así es que ojalá las clases anteriores se hayan entendido. Veamos, estadísticos. Para iniciar, en cursos anteriores ustedes recordarán seguramente que estudiaron las medidas de dispersión, ¿cierto? Pero para datos empíricos, es decir, para muestras, para algo experimental. Las distribuciones de probabilidad son teóricas, entonces eso es la diferencia con las otras. Ahora, hay que diferenciar también algo importante porque puede tender a confusión. Lo importante que hay que diferenciar es que en ocasiones los símbolos son distintos. Por ejemplo, acá tenemos X barra que representa, todo el mundo ya lo sabe, la media, es decir, el promedio, pero de la muestra. El S al cuadrado, que viene de la varianza, ¿cierto? Pero de la muestra, y el S sin el cuadrado es la desviación estándar, S de estándar. Ahora bien, cuando utilizamos los parámetros poblacionales, es decir, la media, la varianza y la desviación estándar, cambiamos los símbolos. Utilizamos el mu, que es la letra griega que aparece ahí, el mu, es como una M mezclada con una U. Aparece el sigma, que es cierto un símbolo también, letra griega, aparece ahí, que bueno, representa en este caso la varianza. Y aparece el sigma sin el cuadrado, que representa la desviación estándar, pero de la población. Entonces es por lo anterior que los de la parte superior se les llama estadísticos muestrales y los de la parte inferior se les llama parámetros de población. Bien, habiendo hecho esa diferencia inicial que resulta importante, partamos ahora sí con la esperanza matemática. Esperanza matemática o valor esperado. ¿Qué es lo que es? Miren, inicialmente el valor que se espera obtener al hacer un experimento muchas veces se le llama el valor esperado. Es una especie de promedio. También se le llama esperanza matemática o media o promedio, pero de población. Si tiramos una moneda 10 veces, por ejemplo, uno esperaría que la mitad de las veces salga cara y la otra mitad salga sello, ¿cierto? Ok. A ver si por fin entendemos matemáticas. Por lo menos tratemos de tener un poquito de esperanza. Bien. Continuemos. Veamos el siguiente caso, donde aparecen unas notas. La nota de Juan, por ejemplo, son las siguientes. Tiene un 1, un 1, un 1, un 2 y así sucesivamente. Entonces la pregunta es, ¿cómo calculamos el promedio? ¿Cómo calculamos su promedio? Lo lógico sería para algunos, como ya sabemos un poquito más de estadística, bueno, sumo todas las notas, divido por la cantidad de notas, que es lo que uno hace en los fines de semestre o fines de año en el colegio siempre y con mucha preocupación. Pero ahora otros, un poquito más atentos, dirían, como el 3 aparece, el 1 aparece en 3 ocasiones, entonces uno podría decir, bueno, entonces tratemos de hacer algo un poquito más clarito. Dice, el 1 aparece 3 veces, entonces coloco 3 por 1. El 2 aparece 4 veces, entonces pongo 4 por 2. El 3 aparece 2 veces y así sucesivamente. Y divido por 15 porque son 15 notas. Y fíjense la separación que se hizo acá. El denominador 15 se separó en cada uno de ellos, ¿cierto? Porque es un denominador común. Pero ahora viene algo importante. Observen qué es lo que podría representar el 3 de 15. Observen qué podría representar el 3 de 15. Recuerden que estamos partiendo con datos muestrales, una muestra pequeña. Con 15 datos, ¿qué podría representar el 3 de 15? Para los que ya lo han descubierto, si nos pasamos, acuérdense hacia dónde vamos, vamos a la probabilidad, que es decir, es algo teórico. 3 de 15 podría ser la probabilidad de sacarse un 1 en futuros exámenes de este Juanito.
3 de 15 la probabilidad de sacarse un 1, 4 de 15 o 4 quinceavos de sacarse un 2 y así sucesivamente. Ahora viene lo importante, ¿cierto? Lo importante es que, recuerden que hacia dónde vamos a entender la esperanza matemática. Utilicemos la simbología de la variable aleatoria. Recuerden, X barra porque estoy calculando promedio, ¿cierto? Estoy en muestras. Pero ahora me voy a pasar a datos poblacionales o probabilidades. La P de probabilidad de que X igual a 1, es decir, la probabilidad de que la nota sea un 1, 3 de 15, por un 1, que es la nota 1, más la probabilidad de que la nota sea un 2, y la probabilidad de que sea un 2 es 4 de 15, porque hay 4 notas que son un 2. Y así sucesivamente. Observen bien que podría tener ahí una especie de fórmula general que me permita entender a mí lo que está pasando acá. Tengo una X barra y tengo una sumatoria, que es un símbolo de una letra griega que significa sume desde el I, que es el inicial, hasta el N, que es el final. ¿Pero qué sume? Sume los productos. En la variable aleatoria este valor se le llama esperanza matemática o valor esperado. O como ya dijimos, es una especie de promedio o media. Bien, continuemos entonces. Acá ahora viene el concepto de la esperanza matemática. La esperanza matemática o valor esperado o media de una variable aleatoria, ¿qué es lo que es? Es la suma, como lo vimos anteriormente, la suma de los productos. Es decir, en la suma de los productos entre cada valor de la variable por su probabilidad. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que podemos entender entonces? La E de esperanza matemática es la suma de productos. El símbolo de sumatoria que vimos en la lámina anterior, acá está desarrollado. Entonces, multiplico la probabilidad por el valor de la variable. Recuerden que un producto es conmutativo, así que lo puedo invertir. Y luego llegamos a la fórmula o expresión de la esperanza matemática, que recuerden que utiliza la E de esperanza o el mu, que aparece ahí, esa letra griega. ¿De acuerdo? Y no olvidar también algo importante. Dice, la esperanza se puede simbolizar por la E o bien con el símbolo mu, ya que esta es la media poblacional, ¿cierto? Que el mu se refiere a la media poblacional o promedio. ¿Ok? Bien, entonces esa fórmula, tomen nota, tomen apunte, porque esa fórmula es la que vamos a utilizar para calcular las esperanzas matemáticas en los ejercicios. Ok. Veamos algunas cosas también importantes. Dice, la esperanza es, recuerden, la suma pero de productos. ¿De qué cosa? El valor inicial, ¿cierto? De la variable multiplicado por su probabilidad. ¿Correcto? Entonces, la variable por su probabilidad. Más el segundo valor de la variable por su probabilidad, ¿cierto? Y así hasta el último. X sub y representa los valores de la variable aleatoria, P sub y la probabilidad y N es la cantidad de valores que puede tomar la variable aleatoria. En el caso de la moneda puede tomar 0 y 1, por ejemplo, si consideramos número de sellos, tendrías dos valores de la variable. Algunas propiedades que las vamos a ir explicando con los ejercicios son de que si A y B son constantes, entonces bueno, ahí tenemos tres propiedades para la esperanza matemática. Es necesario entender primero conceptualmente la esperanza matemática y luego, un poco más algebraicamente, vamos a explicar esas propiedades. ¿De acuerdo? Entonces, para ir entendiendo esto, vamos a lo siguiente. Ejemplo. Nos dan un gráfico, dice, y que se muestra la distribución de probabilidad, donde X es el número de autos vendidos en un día en una tienda, por ejemplo, de autos. Y la pregunta es, ¿cuántos autos se esperan vender? ¿Cuántos autos se esperan? Por supuesto que necesito el gráfico. Ahí está el gráfico. Fíjense que es un gráfico de barras y debo identificar, antes de responder, debo identificar en este gráfico, bueno, es el título, distribución de probabilidades de autos vendidos, debo identificar, como decía, los nombres que representan los ejes. El eje horizontal representa el número de autos vendidos, es decir, es mi variable aleatoria. El eje vertical, ¿qué representa? La probabilidad. ¿Ya? Entonces, esa es la pregunta. Los invito a pausar el video si quieren resolver y luego comparan. ¿Sí? Inténtenlo. Bien, vamos a dar respuesta al problema. Entonces, lo primero, como dije antes, es interpretar el gráfico. Y una buena idea,
para aquellos que no son tan visuales, es transcribir el gráfico, es decir, representarlo con una tabla. Entonces esta tabla que aparece aquí en la izquierda es la tabla que uno utiliza para representar la variable aleatoria. En la primera fila tengo la variable aleatoria, los valores que me los está dando el gráfico. 0 autos puedo vender, 1 auto, 2 autos, 3 autos. Y acá voy a poner los valores de la probabilidad para cada valor de la variable. Importante porque con eso voy a calcular la esperanza matemática. ¿Bien? Fíjense ahora. Para intentar colocar el valor ahí, me fijo en la barra. ¿Hasta dónde llega la barra? Fíjense que llega hasta 0,6. ¿Sí? 0,6, 0,60. Esa es la probabilidad de que se venda 0 autos. O sea, es más de la mitad. Ahora me tengo que fijar en la otra, miren. 0,25 ahí. Porque me fijo ahí que está entre la mitad, entre el 0,20 y el 0,30. Por lo tanto, hago un promedio. El 0,10 o 0,1. Y esta barrita pequeña está entre el 0,0 y el 0,1. Así que ahí la mitad, el promedio, 0,05. Luego que ubiqué los valores, ¿cierto? Los coloco en nuestra tabla. ¿Por qué? Porque ahora voy a poder calcular los valores de la esperanza matemática. Recuerden cuál era la pregunta. ¿Cuántos autos se espera vender? Bien, seguimos. Utilizando ahora nuestra fórmula de la esperanza matemática, que dice que sume los productos entre qué cosa, entre la probabilidad y el valor de la variable. Entonces eso vamos a hacer, miren. Tengo aquí el valor de la probabilidad por el valor de la variable. El 0 es el valor de la variable, fíjense, que está ahí arriba en nuestra tabla o está acá en el gráfico. Entonces multiplico el 0 por el 0,6. Le sumo el producto entre el otro valor de la probabilidad, ¿cierto? 0,25, lo puedo ver aquí. Ahí está el 0,25, que tengo que calcularlo, ¿sí? O lo puedo ver en la tabla, 0,25. 0,25 lo multiplico por su valor de la variable, ¿cierto? Por 1. Y así. Después uno cuando quiere práctica ya no necesita hacer tanta tabla, lo hace solo con la fórmula y lo único que hace es multiplicar la probabilidad por su valor. Bien, continuando con el desarrollo, 0,6 por 0 es 0, 0,25 por 1, 0,25, 0,10 por 2 son 0,20 y 0,05 por 3 son 0,15. Si usted hace la suma de todos los valores, le da que es 0,6. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es, se espera vender 0,6 autos en promedio. Entonces ahora yo hago una pregunta que alguno podría estar pensando, bueno, ¿cómo voy a vender 0,6 autos? ¿Voy a vender esa parte del auto y después voy a vender el 0,4 que me queda? ¿O cómo lo voy a hacer? ¿Voy a vender una puerta, una ventana, un neumático? No, aquí hay algo extraño. Entonces debo interpretar que es el promedio, ¿cierto? No es respuesta 0,6 auto, es 0,6 en promedio, ¿cierto? Ok, entonces podría pensar de 10 autos voy a vender 6. Podría pensarlo de esa manera, es decir, aquí puedo darme cuenta que el valor de la esperanza es 0,6. No necesariamente es un valor de la variable aleatoria. Fíjense, variable aleatoria era un 0, un 1, un 2 y un 3. Y ahora me dio 0,6. ¿Ok? Bien. Continuemos. En una caja hay 4 bolitas azules y 2 bolitas rojas. 4 bolitas azules y 2 bolitas rojas. Todas de igual peso, tamaño, temperatura. El experimento consiste en extraer al azar 2 bolitas, una tras otra y sin reposición. Una tras otra y sin reposición. Sin reposición, acuérdense que quiere decir que yo saco la bolita y no la devuelvo. La dejo fuera. Se define la variable aleatoria X como el número de bolitas azules que se extraen. Entonces, el valor esperado es. Entonces, los animo también a que intenten pausar el video y luego lo comparen para que veamos si sus resultados están correctos. Si no es así, bueno, vamos a ver la explicación. Ahí tenemos las 4 bolitas azules en esa urna y 2 bolitas rojas. ¿Cuáles son las combinaciones? Primero que todo debo entender cuál es la variable aleatoria. Número de bolitas azules que se extraen. Número de bolitas azules que se extraen. Entonces me tengo que fijar aquí en algunas cosas, como por ejemplo, ¿cuál es el experimento? Consiste en extraer al azar 2 bolitas. Aquí me está diciendo 2 bolitas. Si saco 2 bolitas, tengo varias opciones. Puede salirme las 2 azules,
puede salirme una azul y una roja. O puede salirme las dos rojas, ¿cierto? Tengo que entender eso primero. La buena idea a veces es utilizar una urna, bolitas de verdad, y ver qué es lo que está pasando. Por último, con papelito, hacer el experimento lo más concretamente posible. Entonces, en la caja hay 6 bolitas. Hay 4 azules, entonces como se extraen 2 bolitas, los valores que puede tomar la variable son 0. En ese caso, estoy pensando que salieron las 2 rojas, ¿cierto? Voy a tratar de anotar aquí. Sí. Entonces, aquí en 0... Entonces podría tratar de pensar aquí que salieron las 2 rojas. Salió roja la primera y roja la segunda. Cuando pienso que la variable toma el valor 1, entonces estoy pensando en que puede haber salido azul la primera y roja la segunda. O bien, al revés, también puede salirme roja la primera y azul la segunda. ¿Correcto? Harto fea la letra, pero bueno, después vamos a ir mejorándola. Bien. Y lo resuelvo o lo trato de interpretar con esa tabla. Pero ahora me falta otra cosa, y hacer los valores que toma la variable. Me falta entender cuál es la probabilidad de cada una, porque con eso voy a sacar la esperanza. ¿Correcto? Entonces repito, ¿por qué 0? Porque pueden ser las 2 rojas. Recuerden que la variable es número de bolitas azules. ¿Por qué 1? Porque puede salir una roja y una azul, en distinto orden, ¿cierto? ¿Y por qué 2? Porque puede haber sacado las 2 bolitas azules. ¿Ok? En el próximo video voy a tratar de apoyar esto con bolitas de verdad, con algo concreto, para poder aclarar un poco los ejercicios. Bien. Observen lo siguiente. Lo que tengo acá es las probabilidades. Lo que tengo acá en la pantalla, entonces, ¿qué es lo que es? Representa 0 azul. Por lo tanto, aquí estoy pensando que la primera bolita fue roja. Y la segunda también fue roja. Entonces, la probabilidad de que la primera sea roja, si recuerdan la urna, habían 2 rojas. 2 de 6. El siguiente valor lo tengo que poner de acuerdo a lo que me indican. Si me indican que es con reposición o sin reposición. Como me dicen que es sin reponer, ya no van a ver en la segunda extracción 6 bolitas, porque sin reponer, solo 5, y ya no van a ver 2 rojas, solo va a haber una. Por lo tanto, por el producto de probabilidades, roja la primera y roja la segunda, 2 de 30. Esta es la probabilidad de extraer ninguna azul. Recuerden, ninguna azul. Bien, continuamos. La probabilidad de que X tome el valor 1. De que X tome el valor 1, aquí tengo 2 opciones. Que la primera bolita haya salido roja, ¿cierto? Roja. Perdón. Que la primera bolita haya salido 4 de 6, azul, ¿cierto? Voy a cambiar el color del lápiz. Color del lápiz. Aquí. Que la primera bolita haya salido azul. Listo. Y que la segunda bolita haya salido roja. O al revés. Que haya salido roja la primera y la segunda bolita azul. Entonces voy a cambiar color nuevamente. Listo. Ya, entonces como les estaba diciendo, las opciones son que sea azul la primera. Ahí, esos 4 de 6, porque son 4 azules, de 6 de bolita en total, por 2 de 5, porque son 2 rojas, y como ya saqué una y no la repuse, quedan 5. Y al revés, entonces la otra opción es que la primera sea roja, por lo tanto 2 de 6, por la segunda que sea azul, es decir, 4 de 5. ¿Por qué estoy sumando? Porque tengo una opción o la otra, o sea, tengo 2 opciones. ¿Qué es lo que significa esto? La probabilidad de extraer solo una azul. ¿Ok? Bien, entonces ya calculé la probabilidad de que salga 0 azul, la probabilidad de que salga una azul, y la probabilidad de que salgan las 2 azules la puedo sacar por complemento, es decir, lo que falta para el entero, o hacer el mismo ejercicio que estamos realizando ahora. ¿Cuál? Que salgan azul la primera y azul la segunda, ¿cierto? Azul la primera y azul la segunda. Entonces, ¿cuántas azules hay? 4. 4 de 6, estoy acá abajo.
por azul la segunda. Ahora hay 3 porque ya consideré que salió la primera extracción y hay 5 porque no la devolví. Entonces la probabilidad de que salgan azules las 2 es 12 de 30. Bien, ya resolvimos la probabilidad, pero recuerden que no hemos terminado el experimento, no hemos terminado el problema porque me preguntan el valor de la esperanza. Así que vamos a ver calcular ahora el valor de la esperanza. Recuerden que la esperanza era el producto entre el valor de la variable y su probabilidad. Así que ahora saquemos el valor de la variable 0, 0 azul, por la probabilidad, que es 2 de 30, más el valor de la variable 1, estoy acá, ¿1 qué? 1 azul, 1 azul, por la probabilidad que salga azul, que la acabamos de calcular, más el valor de la variable 2, ¿2 qué? 2 bolitas azules, por la probabilidad. Hay probabilidad de 12 de 30 de que salgan las 2 azules. Luego resuelvo las fracciones y me da que la respuesta es 4 tercios. 4 tercios sería entonces el valor esperado para este experimento. ¿Ok? O sea, esperaría que salieran más o menos un azul, un poquito más de un azul en promedio. Recuerden, no voy a partir una bolita. Lo mismo del experimento del auto. ¿De acuerdo? Entonces este es el ejemplo con bolitas. Vamos a lo siguiente. Esperanza en juegos de azar. Por supuesto que todas las reglas de probabilidad y la teoría dicen que surgió por la teoría de juegos. Personajes del pasado interesados en las apuestas, en los juegos, fueron desarrollando teorías de probabilidad. Esperanza en juego entonces. Se dice que un juego es favorable cuando la esperanza es mayor que 0, es decir, un número positivo. Ahí a usted le conviene jugar. Favorable. Se dice que es desfavorable o injusto cuando es menor que 0 el valor de la esperanza, cuando es un valor negativo. Ahí no le conviene jugar, pero déjenme decirle que la mayoría de los juegos de azar, de polla, lotería y guino, loto, todo eso son para usted desfavorables. Pero para el dueño deben ser favorables, obviamente, si no, no sería negocio. Y en tercer lugar, el juego se dice justo o equitativo cuando el valor de la esperanza es 0. Entonces ahí es... para los dos, para el que juega y para el que es dueño del juego, es equitativo. ¿Ya? Algo importante también que hay que entender de esta parte, que la esperanza es un promedio ponderado. Entonces, al cual se acerca la variable aleatoria cuando el experimento se repite muchas veces. Entonces es un promedio ponderado. Y segundo, si un juego de azar se asocia a una variable aleatoria con ganancia obtenida, la esperanza representa la ganancia promedio de cada jugada después de llevarse a cabo una gran cantidad de ellas, ¿cierto? Eso es lo importante que hay que destacar de la esperanza o el valor esperado, pero en juegos de azar. Bien, pues vamos a ver ahora un caso, un ejemplo de esperanza en juegos de azar. Juego limpio. Entonces, como les decía, una aplicación interesante de la esperanza es el juego limpio. Un juego de azar cualquiera puede interpretarse como una variable aleatoria discreta en donde los valores de la variable corresponden a las ganancias o a las pérdidas, también podrían asociarse. Veamos un ejemplo. Una persona participa en el siguiente juego, pongan atención. Se apuesta una cierta cantidad de dinero y se lanza un dado, ¿ya? Apuesto una cierta cantidad, por ejemplo 100 pesos, 1000 pesos y voy a lanzar un dado, pero obviamente debo decir cuál es la apuesta. Si sale par, no pierde ni gana. Si sale un número par, ¿cierto? Recuerden que estoy lanzando un dado. No pierdo ni gano. Pero si sale impar mayor que 1, pierdo todo lo apostado. Si sale impar mayor que 1, pierdo todo lo apostado. Y si sale 1, gano el triple de lo que aposté. ¿Se entiende? Si sale par no pierdo nada, ¿cierto? Pero tampoco gano. Si sale impar mayor que 1, o sea, el 3 y el 5, pierdo todo lo apostado. Y si sale el 1... Si sale el 1, gano el triple de lo que aposté. Obviamente, ¿qué creen que se van a preguntar acá? ¿Cuál es la esperanza? Porque así voy a ver. Si la esperanza es positiva, es un juego que me conviene. Si es negativa, no me conviene. Y si es 0, obviamente es un juego justo. Partamos entonces. El valor de la apuesta son 3 luquitas. 3.000. Pónganle pausa, intenten resolver y vamos a ver si este juego es justo, es favorable o equitativo. Lo primero, solución. Si analizamos los casos posibles, no perder ni ganar, entonces, ¿en qué ocasiones ocurre eso?
cuando el dado sale el 2, el 4 o el 6. Entonces la probabilidad es 3 de 6, ¿cierto? ¿Cuándo pierdo? Hay dos casos cuando pierdo. Cuando me sale el impar mayor que 1, es decir, el 3 o el 5. Entonces, ¿en qué ocasión ocurre eso? En 2 de 6. ¿Y cuando gano yo el triple? Que es lo que me conviene, ¿cierto? Hay un solo caso en que uno gana el triple. ¿Cuándo sale el 1? ¿Y cuál es la probabilidad? 1 de 6. Entonces, ahí está el análisis por parte de las tres situaciones. Cuando no gano ni pierdo, cuando pierdo y cuando gano el triple. ¿Correcto? Veamos. Entonces, si pierdo, el valor de la variable es, digamos, voy a usar los números negativos, menos 3.000 pesos, porque ahí aposté, acuérdense, inicialmente 3.000 pesos. Si pierdo, el valor de la variable es menos 3.000. Si empato, es decir, no pierdo ni gano, el valor de la variable es 0, porque no gano ni pierdo, ¿cierto? Y si gano el triple, obviamente aposté 3.000, si voy a gastar el triple son 9.000. Entonces hay que tener clarito esto. Si esto lo interpretamos en una función, la apuesta, ¿cierto? Ordenando en una tabla, vamos a tener más o menos esto. Ahora el valor de la variable, fíjense que ya no va a ser 0, 1 y 2 como acostumbrábamos a hacerlo antes, sino que va a tener que ver con la apuesta, porque voy a hacer un juego. Menos 3.000 pesos, ¿cuál es la probabilidad de perder? 2 de 6. Recuerden que perdía cuando salía un impar superior a 1, ese 3 o el 5. ¿Cuál es la probabilidad entonces de no ganar ni perder? Es decir, empatar. La mitad de las veces. Entonces ahí 0 pesos. ¿Y cuál es la probabilidad de triplicar el valor? Es decir, ganarme 9 luquitas. Un sexto, porque solamente gano cuando sale el 1. ¿Bien? ¿Cuál es el valor de la esperanza? Ahora recién podemos calcular el valor de la esperanza. Menos 3.000 por 2 sextos, más 0 por 3 sextos, más 9.000 por un sexto. Fíjense que ocupamos números negativos para hablar de ganancia o de pérdida. Calculamos el valor y nos da 500 pesos. Pero ¿cuál es la interpretación? Interpretamos que después de jugar harto rato, ¿cierto? Muchas ocasiones, se esperaría tener una ganancia de 500 pesos por juego. Por lo tanto, entonces, esperaría que gane en promedio 500 pesos. Si juego muchas veces, obviamente si voy y juego una o dos veces y pierdo, la matemática no es que estén mal, sino que claramente, lo hemos dicho, tiene que ser después de jugar muchas veces. Luego es un juego beneficioso para el jugador y no para la banca, para el dueño del juego, ¿cierto? Usted va al casino y gana, por eso que la gente dice que va al casino y gana harto dinero, porque de acuerdo a la ley de los grandes números, uno tiende siempre a ganar si está jugando harto rato, a menos que tenga muy mala suerte. Bien, ojalá que se haya entendido este problema y cuál es la interpretación. Vamos a un desafío PSU. Aquí los voy a invitar a que lo intenten resolver. Desafío PSU. Se escoge al azar 3 letras distintas de la palabra resta y se define la variable aleatoria x como la cantidad de consonantes obtenidas. El valor esperado de x es... Les dejo este desafío PSU y por el tiempo que ya llevamos del video no lo vamos a alcanzar a explicar. Lo explicamos en el siguiente video si ustedes quieren. Inténtenlo, ojalá se haya entendido esto de la variable aleatoria, específicamente valor esperado o esperanza matemática. No olviden que es un promedio ponderado. ¿Ok? Bien, nos vemos en las próximas clases. Ojalá se haya entendido y adiós.